periodo de 1900 a 1954. En este periodo de tiempo existieron dos dictaduras militares, Manuel Estrada Cabrera, 1898 a 1920, y Jorge Ubica de 1931 a 1944. Si se dan cuenta, fueron dos periodos que de alguna manera tuvieron mucho realce en la historia de Guatemala, principalmente en la literatura. ¿Fueron buenos dictadores? Podremos decir que no, porque fueron dictadores en los cuales el liberalismo, quizá la forma de expresarnos no existía en ese momento, puesto que estas dictaduras humillaban, limitaban a la expresión de sentimientos a los escritores. La Revolución de 1944 creó mayores libertades en el ámbito artístico y floreció la creación de la literatura. En esta época ya es cuando se puede iniciar a dar a conocer la literatura en base a los sentimientos, en base a lo que realmente está sucediendo en ese momento también. Recuérdense que la literatura no es solo expresar sentimientos, sino también hablar de la realidad que se vivía en ese entonces. Llegó al país la corriente del creolismo. Es la representación de personajes pertenecientes a las capas marginadas en la sociedad. Si se dan cuenta, en este caso los creoísmas eran aquellas personas humildes de bajos recursos, donde la sociedad quizá los marginaba por ser de una escasa de recursos económicos, personas humildes. Si ustedes pueden ver la imagen ahí de las personas creoístas. Se conformaron tres generaciones literarias. La primera, generación del 1920, integrada por Miguel Ángel Asturias. En este caso, Miguel Ángel Asturias, uno de los escritores conocidos guatemaltecos que obtuvo el Premio Nobel de Literatura y que tiene obras muy importantes que realzan la historia de Guatemala. Una de ellas es El Señor Presidente. Si ustedes se dan cuenta, fue una literatura donde da a conocer las dictaduras de ese entonces. Generación de 1930, cuyos integrantes se interesaron en la temática criollista, indigenista de la época, se denominaron Grupo Tepeus. En este caso, los grupos Tepeus estaban conformados en cuanto se denominaron los grupos criollistas y los indigenistas, que en este caso son los indígenas que nosotros hoy en día tenemos en la generación de 1930. Generación de 1940. Estuvo politizada, tuvieron sus reuniones en secreto por la persecución policial, se hicieron llamar. En este caso, generalmente los intereses democráticos de los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la generación de 1940 estuvo politizada, tuvieron sus reuniones en secreto. ¿Por qué? Porque ya en esta generación de 1940 ya no se podían dar a conocer sus pensamientos, sus formas de analizar, sino que en este caso tenían que reunirse en secreto.